El presidente López Obrador presentó esta mañana, a través de su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, una iniciativa de reforma al sistema de pensiones, que es potencialmente extremadamente significativo para la vida de las personas, de las y los trabajadores. Y vamos a escuchar al secretario de Hacienda y comentamos la propuesta. Legislativo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la propuesta y qué es lo que se está buscando llegar a ella? La primera es, como yo señalé, se va a elevar la tasa de reemplazo de los trabajadores en un promedio de 40%. Y los trabajadores que menos recibían, que eran los que tenían hasta 5 salarios mínimos, van a aumentar de un 31% a un 54% su tasa de reemplazo. Es decir, va a aumentar más o menos en un 70% lo que ellos estaban recibiendo. La segunda es, hay un cambio muy importante, que es no nada más va a haber más recursos para las pensiones de los trabajadores, sino que el límite inicial para que puedan recibir una pensión garantizada va a bajar de 25 años a 15 años. Después va a ir subiendo paulatinamente, pero es reconocer que hoy un número importante de los trabajadores, aunque hayan dedicado una vida a trabajar, no alcanzan el mínimo para tener una pensión garantizada. Ahora, la pregunta relevante es cómo se va a obtener eso, y la forma en la que se va a obtener es un aumento en la aportación total de 6.5 al 15%, y la cual se va a elevar fundamentalmente por un incremento paulatino de la aportación de los patrones de 5.15% hasta 13.87%. En un periodo de 8 años, los patrones van a incrementar en 2.7 veces lo que ellos aportan para el retiro de los trabajadores. La aportación que hace el Estado mexicano en este rubro no va a cambiar, va a tener un cambio de composición que explicaré en un segundo, pero el compromiso del Estado no está retirando. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo está el sistema actual y cómo será el sistema nuevo? Como pueden ver, hay 3 partes que componen la aportación actual. La parte marrón es lo que ponen los trabajadores, y esa en la barra de la derecha verán no va a cambiar, es decir, está cambiando el monto total de recursos para que los trabajadores tengan acceso a una pensión, pero no va a ser a costa de que tengan que ahorrar más los trabajadores y por lo tanto tengan que disminuir su ingreso disponible. El gobierno hoy hace una aportación que va en 2 partes. La parte moradita es la parte de lo que se llama la cuota social, y tenemos una pequeña contribución ahí del punto 225 directamente a las pensiones. La vamos a recomponer, el monto va a ser idéntico, pero va a ir fundamentalmente a los trabajadores que tienen hasta 4 salarios mínimos. Y hay 2 ideas detrás de esto. La primera es que hay que proteger a los trabajadores que ganan menos, pero la segunda es que hasta 5 salarios mínimos está el 80% de los trabajadores en México. Entonces va a ir dirigido a los que menos tienen y a los que conforman la mayoría. Pero como pueden ver, la parte que incrementa mayormente es la parte de las aportaciones de los patrones. Ahora, ¿en qué se va a traducir esto en concreto? Pasamos a la siguiente, por favor. Lo que van a ver aquí son 2 tablas. Pasamos a la siguiente. Lo que van a ver son 2 tablas. La tabla de arriba lo que tiene es actualmente para cada uno de los niveles de unidades de medidas de actualización, lo que se llamaban antes salarios mínimos, ahora difieren ligeramente, cuánto recibe cada trabajador. Un trabajador que tiene hasta un salario mínimo recibe hoy, y sí trabajó 25 años, recibe el 68% de un salario mínimo, más el 34% de su ingreso viene por la pensión de adultos mayores. La pensión de adultos mayores, que se otorga a todos los adultos por arriba de 68 años y que es permanente al tener ahora a ser asegurada como un derecho constitucional, tiene un impacto muy importante en el retiro de los trabajadores, fundamentalmente en los de 1 y 2 salarios mínimos. Representa el 34% y el 24% de sus salarios. Si ven, por ejemplo, concentrémonos en el último, en el de 5 UMAS, ese solamente tenía una tasa de reemplazo del 31% y el de 4 UMAS de 35%. Es decir, estos trabajadores estaban recibiendo apenas 1/3 de lo que estaban ganando al momento de retirarse. Con la nueva propuesta de reforma, esto va a incrementar. Como podrán ver, para 1 y 2 salarios mínimos van a tener incluso un poquito más, considerando la pensión de bienestar para los adultos mayores, de lo que estaban recibiendo ahora, y para todos los demás van a incrementar de manera sostenible. Con esto van a tener una pensión que se acerca muchísimo a los salarios que tenían al momento de retiro y que les permite retirarse en condiciones dignas y justas. Si pasamos a la siguiente, esto va a cambiar no nada más para los que llegan a los 25 años de haber estado cotizando, sino va a cambiar también para los que tienen únicamente 15 años de haber estado cotizando. Y como pueden ver, si comparamos la línea café con la línea roja, van a tener niveles muy similares de pensión, a pesar de que en la línea café cotizaron únicamente 15 años y en la línea roja cotizaron 25 años. Esto es reconocer la realidad del país, y lo podemos ver en la siguiente gráfica. ¿Cómo van a quedar los resultados? Hoy la pensión se otorga a partir de los 60 años,
se necesitan 25 años y el monto garantizado es el mismo independientemente de cuál es el salario de las personas. A partir de esta reforma pasarán dos cosas: no se afectan los derechos de los trabajadores, por eso la edad mínima para recibir la pensión siguen siendo 60 años, pero se necesitan únicamente 15 años de cotización y el monto de la pensión será del monto ahorrado y de las semanas que hayan salido. Y hay una población mucho mayor que beneficiada. Y este gráfico lo resume de manera muy, muy importante. Al día de hoy, con el estatus vigente, solamente el 34% de los trabajadores alcanza a tener una pensión garantizada. Es decir, los trabajadores que alcanzan una pensión tienen una pensión bajita, que en algunos casos es el 30% de lo que estaban recibiendo, y solamente un tercio de los trabajadores la recibe. Con la propuesta que estamos realizando, alrededor del 82% de la población va a tener acceso a una pensión garantizada. Es un paso más muy, muy importante, como dijo el presidente, muy, muy importante en la construcción de un sistema para una vida justa para los adultos mayores. Y no es el único que hemos dado. Probablemente el más relevante fue la reforma al artículo 4 constitucional, a partir del cual los adultos mayores tienen derecho a recibir una pensión para apoyar sus gastos básicos de manutención en la vejez, y al ser un derecho constitucional, está garantizado, y el monto que se van a recibir no puede ser menor al del año anterior. Como vieron, para los trabajadores que están en los dos primeros niveles de salario, representa cuando menos el 25% de todos sus ingresos. La segunda reforma es esta que estamos planteando hoy, pero además se compone con otras iniciativas que ya hemos venido presentando a lo largo de los años, a lo largo de este último año y medio. En enero del 2019, en este mismo foro, anunciamos junto con la AMAFORE, la organización de las AFORES y el presidente de la República, el compromiso de las AFORES para llevar a sus comisiones a los estándares internacionales. Cuando nosotros llegamos a esta administración, la comisión era por arriba del 1%, que era relativamente alta para los estándares internacionales. Para el año 2019 logramos que bajara a menos del 1%. Ahora para el 2020 fue un cambio radical, la caída fue más que la acumulada en los últimos 3 años, está en 0.92%, pero ahora el total de las AFORES cobran una comisión por abajo del 1%. La Comisión para Estándares Internacionales está en alrededor del 0.7%, y lo que vamos a buscar también a través de esta reforma es la obligación y el compromiso de converger de manera inmediata a los estándares internacionales. Y finalmente había otra reforma que nosotros habíamos planteado, que enviamos al Congreso hace ya algunos meses, fue aprobada una versión de ellas en la Cámara de Diputados, fue a la Cámara de Senadores, hicieron alguna modificación y está ya para su revisión final en la Cámara de Diputados, y es la que va a permitir cambiar el régimen de inversión de las AFORES. Y lo que esto quiere decir es que los ahorros que están para el retiro de los trabajadores puedan invertirse en activos que les den un rendimiento mayor. Tanto el punto 3 como el punto 4 lo que están buscando es que los rendimientos de las AFORES aumenten, pero vayan a dar a los trabajadores, que no se queden necesariamente en las administradoras. Y esto suma a los acuerdos iniciales, donde se está buscando mejorar el nivel de vida de los mexicanos en su etapa de adultos mayores. Gracias, presidente. Bueno, esa es la reforma como tal. Sé que es un poco larga y extenso y quizá un poco complicado de comprender, pero quiero dejar claro lo significativo que es esta cuestión, tanto en volumen, ¿no?, en los recursos que esto implica, como digamos, en el impacto potencial que puede tener para la calidad de vida de las personas. Ahora, quiero enfatizar que esto es apenas una propuesta que el Ejecutivo hace y que va a enviar, ¿no? Se supone que ya envió y quizá esta semana quedará para discusión en la Cámara de Diputados apenas, que lo tendrá que pasar a senadores para que la apruebe o lo modifique y se regrese a diputados. No sé, todavía hay un proceso de deliberación a partir de lo presentado. Ahora, esto no siempre se ha dado así. O sea, de hecho, las reformas constitucionales que se han hecho de este gobierno han pasado casi íntegras. Entonces, puede que sea un proceso rápido, ¿no?, fast track, o puede que se manosee, ¿no?, y se mueva esto. Entonces, lo que voy a comentar aquí y lo que comentó el propio Arturo Herrera no es final de ninguna forma. Y en su momento hablaremos de lo que sí pasó, ¿no?, de lo que se propuso, que es esto de acá, versus lo que termine pasando o no por el Congreso de la Unión, no por ambas cámaras. Esta propuesta como tal resulta en un beneficio, ¿no?, para millones de trabajadores y trabajadoras. Son, si no mal recuerdo, 20 o 20 y tantos, 20 y pocos millones de trabajadores y trabajadoras en el Instituto Mexicano de Seguro Social, y son miles de millones de pesos los que se manejan a través de estos fondos
de pensiones, que algunas personas los quieren ver como fondos de inversión, ¿no? Pero digamos es la eterna lucha, ¿no? La cuestión, ¿no? La derecha dice, pues es que hay que dárselos a privados porque ellos son más eficientes y dan más rendimientos y tal. En general sí, pero ¿quién se queda esa lana? ¿No? Y se le quedan a ellos mismos. O sea, las Afores, como decían al final, o sea, tenían una tasa, ¿no? Una comisión, perdón, tasa de comisión por encima del 1%. O sea, que si vemos que la tasa promedio internacional, no, la comisión internacional era de 0.7% y aquí la tenías por arriba de 1, eso significa, o sea, que se están robando 60% más, o sea, se están llevando 60% más o 70% más, depende del momento no histórico, que en el resto del mundo, cabrón. Se están cobrando más de comisiones que en cualquier lado, y acá se les permitió mucho tiempo. La nueva ley es la ley vigente, quiero decir, del IMSS que rige esta cuestión es del 97, entonces llevan 23 años como tal, cobrando más de lo que cobran en otros países, ¿no? Entonces ese es el incentivo de los privados de tenerlo. Para resumir un poquito, sobre todo en los resultados de esta cuestión, esto, como decía, ¿no?, Arturo Herrera al final, se resume en 4 puntos principales, ¿no? La primera es que al reducir los criterios para retirarse y tener derecho a una pensión de 1.250 semanas o 25 años de trabajar a 15 años de trabajo para poder retirarte, esto va a permitir acceder de esos 20 y tantos millones de personas. Si el sistema se quedara igual, que además, o sea, si las personas que empezaron a trabajar en el 97 se retirarían en... No, pues este año, ¿no? 2020, 23, no, en 2 años. Se retirarían en 2 años. Solamente 34% de ese, ¿no?, de esas 20 y tantos millones de personas alcanzarían retirarse, ¿no?, y derecho a una pensión con el sistema actual. Y esto se va a expandir de ese 34% a un 82%, ¿no?, que es un salto abismal, cabrón, de las personas que van a tener derecho a una pensión digna. Ahora, el gobierno está asumiendo bastantes costos de esto, ¿no? En términos reales son digamos cuestiones que ya se tienen presupuestadas, tanto las contribuciones del gobierno a los fondos de pensiones a través del IMSS y el ISSSTE, que ya están perfectamente presupuestadas cada año, como las nuevas pensiones, ¿no?, para adultos mayores, que ya es un derecho constitucional y se van a meter a la ecuación, ¿no? Ya no se van a ver como un programa social más o un programa social aparte, sino se integran a través de esta reforma al sistema de pensiones, y es algo que se calcula para el monto final al que van a tener derecho trabajadores y trabajadoras, lo cual es algo bueno, o sea, porque entre más digamos entrelazado esté con el sistema de pensiones, es más difícil removerlo, ¿no? Y difícilmente esto se echará para atrás por algún otro gobierno, incluso teniendo la mayoría en Congreso, ¿no? Ese es uno de los puntos. El rendimiento mayor, ¿no? Esa parte que es el último punto que mencionaron, que no se ahondó mucho más en ello, es buscar que las operadoras, ¿no?, las Afores que operan estos recursos puedan invertir en cuestiones que les den rendimiento mayor. Lo que significa esto en términos reales es que pueden tomar decisiones más riesgosas, ¿no?, porque así funcionan en general las inversiones. Entre mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿no? Esto es un principio básico de cualquier inversión. Esa última parte no me gusta tanto, porque habrá que ver qué proporción ¿no?, del monto total de pensiones podrán meter a este tipo de inversiones riesgosas. Como está hoy, por ejemplo,
de los afiliados, ¿no?, que tengas, o de los derechohabientes que tengas en el IMSS o en el ISSSTE, depende de la edad que tengas. La ley te dice qué tanto riesgo puedes tomar con los recursos de esa persona. Digo, evidentemente esto no es por miles, ¿no?, y por millones de personas, entonces no son pocos recursos por rango de edad. Pero entre más joven eres, la ley permite inversiones mucho más volátiles, ¿no?, digamos, porque hay más tiempo, ¿no?, por lo menos, no sé, 10, 15 años, para que recuperen, ¿no?, ese rendimiento, si es que llegaran a perder. Digo, y si no llegaran a perder, pues no, los rendimientos van para arriba, pero se quedan una buena tajada, ¿no?, ellos. Y conforme va avanzando la edad, se les restringe de invertir ese dinero de las personas, ¿no?, de las contribuciones de las personas y los patrones, en inversiones más riesgosas, ¿no? Entonces, desregular esa parte, depende cómo sea implementado, puede ser benéfico, porque podría generar mayores rendimientos para las personas, sobre todo si se regulan, ¿no?, si se estabilizan estas las comisiones que cobran, por lo menos al estándar internacional. Pero si no, o sea, si se dejan demasiado libres, pues podrán apostar, pues, con el dinero de las personas, independientemente del rango de edad, ¿no? Y eso no necesariamente es algo positivo, pero habrá que ver el detalle. Honestamente no lo mencionaron ahí, y no he visto el proyecto de ley como tal, y además creo que no vale la pena discutirlo ahora hasta que haya un proyecto final, ¿no?, que se discuta en ambas cámaras. ¿Algo más que tenga que decir? No, pues creo que es eso. Sí, bueno, o sea, únicamente mencionar que en general esto es una reforma positiva en términos de que otorga u otorgará, de pasarse como está, mayores beneficios para trabajadores y trabajadoras. No es el sistema de pensiones ideal, ¿no? Me gustaría ver todavía más beneficios, porque las personas no se retirarán con el 30% de su salario, como en el sistema actual, pero tampoco se retirarán con el 100% de su salario, ¿no?, que sería para mí el mínimo, ¿no?, de línea base que un sistema de pensiones debería tener. Digo, un paso en la dirección correcta, que además es loable que se haya hecho en estos momentos, porque, digamos, hay muy bajo costo político de seguir pateando la piedra, ¿no?, hacia adelante, como han hecho todos los gobiernos, ¿no?, hasta ahora. O sea, se sabía que este sistema de pensiones era insostenible, y como no va a explotar la granada, ¿no?, en mi gobierno, pues lo paso al que siga. O sea, lo ignoro, no pasa nada, bla, 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 no veo, no oigo, pero le va a explotar al que viene, ¿no? Es como una papa caliente, pues va a explotar a quien sea. Pero bueno, en este gobierno y en este momento, honestamente no se esperaba que sucediera esta iniciativa, y aún así asumieron el costo político de tomarlo ahora. También es momento de las empresas, ¿no?, que quizá están concediendo en términos de la pandemia, de decir, bueno, pues no te di lo que querías, pero te di algo, ¿no? Y en tiempos de pandemia, pues no me pidas más. O sea, eso podría ser un argumento que se ocupe, y de hecho se mencionó, o sea, tanto no de la Cámara del Consejo Coordinador Empresarial, perdón, como de la CTM, ¿no?, el Sindicato de Trabajadores Mexicanos, que es, digamos, la confederación más grande, que se supone deba representar a los trabajadores y trabajadoras, que no hay motivos históricos para pensar que no siempre es así. Pero bueno, en general buenas noticias, quiero que se queden con esa idea. Un muy buen esfuerzo del gobierno federal de pasar una iniciativa como estas. Vamos a ver la versión final, qué tal queda, y ahí comentaremos todos los detalles al respecto. Muchas gracias por ver, ¿no? Compartan todo eso, suscríbanse y toda la cuestión, y seguiremos en la próxima. Esto ha sido Reporte Crítico.